horraino ailegatzen die, Bermioko itxugine! Arratsaldeon, muy buenas tardes. Queríamos empezar con imágenes festivas. Ahí tienen al alcalde de Bermeo cumpliendo la tradición, lanzando la teja junto a la isla de Ízaro, que da inicio así a las fiestas de Bermeo. Son las Magdalenas, que la celebran allí, también lo celebran en la Arboleda y en otras muchas localidades. Otra imagen festiva, pero previa festiva, porque ya está prácticamente todo preparándose para la Aste Nagusia. Incluso el alcalde Juan Mari Aburto, que como pueden ver, ahí está practicando el aurresku, que tendrá que realizar un aurresku en honor a todos los bilbaínos y bilbaínas, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto en Begoña, la Aste Nagusia. Pues bien, todo hay que prepararse un poquito. Pues el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que el día 15 protagonizará el aurresku en honor a todos los bilbaínos y bilbaínas, como decimos, dentro de lo que es la Aste Nagusia. Otra nota en positivo, económica: tasa de paro que baja en Euskadi al 8,5% en el segundo trimestre de este año. Supone que en este periodo 9.300 personas vascos han encontrado empleo. Bueno, muy buena noticia. Ahora tenemos que hablar más de lo que está ocurriendo, del tema de los incendios. Ayer no tuvimos tiempo, pensábamos que poco a poco se iban a ir olvidando, pero bueno, no va a ser así. De hecho, por ejemplo, aquí en Euskadi, seguimos cerquita, va a activar el domingo el aviso amarillo por temperaturas altas y riesgo de incendio forestal. Cuidadín, cuidadín. ¿Y qué ha habido? Pues les contábamos el otro día el incendio en unos pabellones de Lemó, y ahora de lo que les hablamos esta madrugada es que ha habido un incendio en Sondica, que ha destruido una empresa en el polígono Sangroniz. Siniestro tenía lugar pasadas las 3 de la madrugada en una nave industrial, como les decimos, de este polígono. Los equipos de bomberos han trabajado para la extinción del mismo. El tejado de esta empresa se derrumbaba y se registraban importantes daños materiales. Se desconocen aún las causas por las que se ha declarado este incendio. Los bomberos, de todas formas, conseguían que las llamas no se extendieran a otros pabellones, aunque las labores se han prolongado por buena parte de esta mañana. Como les decimos, los incendios continúan en diferentes comunidades y en diferentes provincias, en Tenerife, en Galicia, en Madrid. Vamos a ir acompañando de imágenes, por ejemplo, en Madrid, del incendio de Guadalís, que es uno de los más recientes y a la vez de los que más preocupan a las autoridades. Es un incendio que tenía lugar, se producía este pasado jueves, se originaba por restos de poda y árboles, ahí en la carretera, a la altura del municipio de Guadalís de la Sierra. No se han ocasionado heridos ni intoxicados. Han trabajado dotaciones de bomberos y la extensión de las llamas ha sido de unos 8.000 metros cuadrados.
Nos han activado un incendio en la zona esta de Guadalís. Es una zona de muchísima acumulación de restos de poda y madera, que cuando hemos llegado estaba totalmente generalizado, será unos 8.000 metros, con montones de una altura de 1 metro a 7 metros. Está totalmente generalizado el incendio y ahora mismo el objetivo que tenemos es mantenerlo perimetrado con medios de bomberos para que no salte, porque la zona es bastante complicada por el entorno que tiene, tanto forestal como de rastrojo, y temiendo que el aire pudiera levantar pavesas, pues estamos aquí en vigilancia esperando que se vaya consumiendo todo el material combustible que tenemos en la zona. Estamos trabajando en el incendio de una acumulación de restos de poda y de maderas, un total de 5 dotaciones de bomberos de Comunidad de Madrid y brigadas forestales. Además está trabajando una máquina bulldozer que tiene bomberos de Comunidad de Madrid para este tipo de siniestros, dedicada a hacer una labor de ensanche del perímetro, confinar lo más que podamos todo lo que está ardiendo en una zona central que nos genere menos peligro. Tenemos que estar protegiendo con las dotaciones autobombas para que si se produjera un cambio de viento o el viento aumentara de velocidad, pues tenerlo listo para cualquier conato, extinguirlo lo más rápidamente posible. Son labores arduas, son difíciles porque estamos en unas condiciones meteorológicas adversas, pero yo creo que tenemos previsto seguir en nuestros trabajos durante el día y bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Según vayamos viendo la evolución, pues así iremos cambiando la estrategia de intervención y haciendo las previsiones. En principio estaremos hoy todo el día y a las expensas de cómo van avanzando los trabajos. Y en el resto de la península pues comienzan a mejorar la situación de algunos de los incendios, por ejemplo, el de Zamora, Segovia, Zaragoza y en Ávila. El fuego comenzaba a amainar y los vecinos han podido regresar a sus casas por la evolución positiva del fuego. No ocurre lo mismo con los incendios forestales declarados en Galicia y en la isla de Tenerife. El pasado jueves por la noche preocupaba el fuego precisamente que se había originado en Tenerife. Además de los 3 mayores incendios que registra actualmente Galicia, los que afectan a la montaña lucense de Ocurel y en la comarca de Valdeorrasos, en Ourense, controlados esta noche, siguen siendo vigilados por si acaso. Hay otro gran incendio en esta comunidad gallega, que es en el Parque Natural de Oibernadoiro, que continúa sin control. En total, las llamas han calcinado más de 30.000 hectáreas en Galicia. Las imágenes impactantes que hemos visto de los bomberos y el fuego, por otro lado, tiene también su punto positivo. Esto corresponde a un incendio en Castilla León con un pequeño corzo que habían encontrado, que no sabían ni siquiera los bomberos si estaría con vida. Han conseguido reanimarle y está en buenas condiciones. Es la cara y la cruz de las llamas. Ahí tienen las imágenes también del incendio forestal
en Castilla y León, y estas consecuencias, pobre animalito, bueno, todo ha sido en positivo, ha terminado muy bien, ha terminado bien. Bueno, pues a nivel institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actualizado hoy los datos de las consecuencias de estos incendios y ha elevado a 122.000 las hectáreas afectadas por ellos, 52.000 más que las registradas en los datos oficiales del inicio de esta semana. Sánchez ha actualizado esta cifra tras visitar el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias y presidir una reunión de coordinación de dispositivos de lucha contra incendios, como lo ven, acompañado, entre otros, por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, el presidente ha alertado de que quedan semanas muy difíciles, con temperaturas extremas, y llama, por tanto, a extremar la precaución ante las olas de calor. Trasladar a los ciudadanos de nuestro país que nos quedan por delante semanas muy difíciles, días muy difíciles, con temperaturas extremas y que por tanto tenemos entre todos que extremar la precaución. Y por tanto la precaución también en términos ciudadanos es la mejor manera de prevenir, tanto desde el punto de vista personal como también desde el punto de vista social, los efectos de estas olas de calor que estamos sufriendo. Estos incendios, tuve ocasión tanto en Extremadura como en Galicia como en Aragón hace pocos días de ver personalmente, están causando estragos y devastación desde el punto de vista de la pérdida material y emocional también, porque dentro de los hogares hay muchos recuerdos emocionales de los vecinos y vecinas que, por desgracia, sufren la pérdida de sus enseres, de sus recuerdos. Están causando esa devastación material, emocional, también, lógicamente, una devastación desde el punto de vista de la biodiversidad, de la rica biodiversidad que tiene nuestro país y evidentemente, también hemos contado con pérdidas humanas como consecuencia de estos incendios. Dos, además de múltiples heridos, evacuados, que han tenido que ser desalojados de sus viviendas y que poco a poco van retomando su día a día, recuperando pues la presencia en sus hogares. En todo caso, sí me gustaría trasladar como primer mensaje esa precaución, esa extremada precaución ante temperaturas tan extremas como las que estamos viviendo. En segundo lugar, trasladar también el que el Gobierno de España está día y noche, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, volcado en las labores de extinción de los incendios y de protección de los ciudadanos y ciudadanas ante esos incendios. Para que nos hagamos una idea, según los últimos datos que manejamos, a lo largo de este año ya se han devastado en torno a 122.000 hectáreas de superficie forestal. En estas dos olas de calor que estamos sufriendo desde el pasado mes de junio, son más de 80.000 las hectáreas que se han perdido. Y, por tanto, es importante la labor que se está realizando por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. De todos los grandes incendios que hemos registrado a lo largo de este año, en torno a un 83% de los mismos han contado con algún tipo de participación por parte de la Administración General del Estado, tanto de las BRIF como de la UME y, en definitiva, de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Por tanto, estamos volcados, vamos a no escatimar ningún recurso para proteger a nuestros conciudadanos y por extinguir cuanto antes los incendios que están asolando nuestro país. Y, en tercer lugar, yo creo que también hay que hacer una reflexión, tanto desde el punto de vista de la Administración pública, todas las instituciones, como también desde el punto de vista ciudadano. Es evidente que el planeta vive una emergencia climática. Resulta evidente que esa emergencia climática está detrás de las olas de calor que estamos viviendo de manera tan particularmente intensa y prolongada a lo largo del mes de junio y ahora en el mes de julio. Y también es evidente que muchos de estos grandes incendios tienen como causa esas olas de calor y, en consecuencia, la emergencia climática. 122.000 son las hectáreas afectadas a fecha de hoy, viernes, según los datos que el presidente de Gobierno ha facilitado hoy. Recuerden que ayer compartíamos las imágenes de la inauguración de un tramo de AVE, del tren de alta velocidad, que iniciaba su recorrido Madrid-Burgos. ¿Recuerdan?
y que decíamos, bueno, lo que queremos es que llegue a Bilbao. Bueno, pues también el presidente de Gobierno anunció que se trabaja en la licitación de las obras, precisamente las primeras que se van a acometer son entre Burgos y Vitoria, o sea, Madrid, Burgos, ayer se inauguraba, ahora comienza, al menos desde el apartado más técnico, el del tramo Burgos-Vitoria, Poco más de 2 horas, los vitorianos, o nosotros, si vamos a Vitoria, poco más de 2 horas vamos a tardar ir de Vitoria a Madrid. Pero para nosotros, digamos, la novedad y lo que más nos importa y más nos interesa es el tema de la Y vasca. Y también, pues bueno, parece que nos ha escuchado, porque ha dicho que se va a agilizar todo el proceso y que se va a abrir la convocatoria para la llegada provisional, ya saben, se lo hemos contado en numerosas ocasiones, del tren de alta velocidad a Basauri. De forma provisional llegará a Basauri y de forma definitiva a la estación de Abando, que será subterránea. Burgos, en consecuencia, se va a convertir hoy en una puerta imprescindible para llevar por fin una de las redes ferroviarias más punteras del mundo al País Vasco y de ahí a la frontera con Francia, una demanda que yo juzgaría de histórica e imprescindible también, que cada vez está más cerca de hacerse realidad. Simplemente para que sepan, esta misma semana el Consejo de Ministros lo que ha hecho ha sido aprobar la licitación para redactar los proyectos de todos los subtramos entre Burgos y Vitoria, con un presupuesto de más de 27 millones de euros, y gracias a esta nueva línea, de acuerdo a la planificación, el trayecto entre Burgos y Vitoria se realizará en apenas media hora, lo cual quiere decir que se podría viajar en poco más de 2 horas desde Vitoria hasta Madrid. Y el tercer hito que me gustaría compartir con todos ustedes de este proceso va a ser obviamente la ejecución de los tramos, como hemos visto en el vídeo, pendientes del ramal Bilbao-Vitoria de la Y vasca, cuyos trámites estamos agilizando. Ya hemos adjudicado el contrato para el proyecto básico del nudo de Arcahuete con su integración en Vitoria-Gasteiz, y quiero además anunciar hoy aquí en Burgos que gracias a los protocolos suscritos en el mes de febrero vamos a lanzar en breve la convocatoria para la llegada provisional de la alta velocidad a Basauri y de la definitiva a la nueva estación de Abando. Porque al final de lo que estamos hablando es de grandes capitales como Burgos, como Madrid, como Valladolid, como Vitoria, como Bilbao, pero no podemos olvidar que el despliegue de la alta velocidad hacia el norte va a favorecer también a ciudades como Miranda de Ebro, como Tolosa, como Irún, como Lloido, y también a un gran número de poblaciones medianas y pequeñas en el radio de influencia de unas infraestructuras como las que estamos hoy inaugurando. En definitiva, como bien se comentaba antes, esta es una inauguración muy importante para Burgos, pero es un proyecto de país, un proyecto que vertebra, que cohesiona. Porque, como han demostrado estos 30 años a los cuales antes hacía referencia desde la apertura de esa línea Madrid-Sevilla, mejoras en conectividad tan radicales como las que representa el AVE, bueno, pues se traducen directamente en nuevas oportunidades de empleo, en mayor cohesión social, en mayor cohesión territorial, en sostenibilidad. Ahí le han escuchado, o sea, son buenas noticias para nosotros porque supuestamente, presuntamente, se van a agilizar todas las cuestiones técnicas, todas las cuestiones para que el tren de alta velocidad llegue aquí a Bilbao. En una primera fase será Basauri, y ya cuando esté soterrada toda la estación de Abando, a donde irán también los trenes de Renfe, los trenes de cercanías, como decimos, el AVE podrá llegar ya hasta Bilbao, que será una buena noticia para todos nosotros. Un poquito más de temas económicos. Saben que anunció el Gobierno que iba a limitar los beneficios de la banca con un nuevo impuesto a este sector con el que el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros. La vigencia de este impuesto se establece, o lo establece el Gobierno, en 2 años, y lo que ya ha dicho es que no quiere que los bancos repercutan ese ingreso, ese gasto para ellos en los ciudadanos, que no dejamos de ser
más que meros usuarios de la banca, pero también obligados. Nos pasa lo mismo que con la sanidad. No queremos ir, pero al final tenemos que acudir. No queremos tampoco el banco, pero tenemos que acudir al banco. Bueno, pues esta es la situación. Y como a los bancos tampoco les ha gustado la idea de que tengan que pagar impuestos, hoy la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha reunido con ellos, se ha reunido con los representantes de los principales bancos del Estado. Explicado las razones y los elementos y los objetivos principales que tenemos en el diseño de este gravamen, que como he señalado se va a articular a través de una proposición de ley que nuestra previsión es que se presente antes de finales de mes y que tendrá el trámite parlamentario y que podrá en ese trámite parlamentario se podrán incorporar aquellas mejoras que se puedan considerar más adecuadas para lograr el objetivo de recaudación y los objetivos, como decía, de preservar la concesión de crédito a la economía, proteger el interés de los clientes financieros y del conjunto de la ciudadanía española y evitar un impacto negativo desde el punto de vista de la solvencia de este sector. Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra mediante este nuevo gravamen, cuyos detalles se concretarán en una proposición de ley que espero se presente la semana próxima, antes de final de mes. Bueno, estaba aquí mirando porque tenemos nuevas imágenes, nuevos apartados, que luego les doy a conocer. Es sobre un paciente con fiebre hemorrágica, que ha sido trasladado al hospital de Donosti para ser atendido con todas las medidas de seguridad necesarias y oportunas. Venga, mire, ahí tenemos las imágenes, porque ayer llegaba a Euskadi una persona contagiada con fiebre hemorrágica de Crimea del Hongo. Era trasladada a la unidad de alta seguridad biológica del Hospital Universitario Donostia de Osakidecha, que está precisamente destinada a pacientes con enfermedades infecciosas graves. El equipo de profesionales de Osakidecha ha puesto en marcha un dispositivo y protocolo en menos de 24 horas, con el fin de ofrecer la mejor atención a la persona, garantizando además su aislamiento y seguridad, así como la del equipo que le trata. Esta persona se encuentra estable. El Ministerio de Sanidad hizo un llamamiento a diferentes unidades para acoger a un paciente contagiado con esta fiebre, que se llama fiebre hemorrágica. Y Euskadi manifestaba su disposición, mostrando así el conocimiento y compromiso de los profesionales de Osakidecha. Así viene recogido en la nota que nos han remitido. Esta fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad causada por un virus transmitido principalmente, ojo, por la picadura de una garrapata infectada. La enfermedad puede presentarse de manera silente. Esto quiere decir que no hay ningún síntoma. Y de hecho, un alto porcentaje de personas infectadas no llegan a presentar ningún síntoma, aunque puede derivar en fiebre alta y hemorragias persistentes. La letalidad de las formas graves de esta enfermedad es de un 10 a un 40%. Se trata, como decimos, de una enfermedad emergente, es decir, que es nueva aquí. Y hasta el año 2021 se habían detectado solo 4 casos de fiebre hemorrágica en el Estado español. El Hospital Universitario Donostia es uno de los 7 hospitales en todo el Estado con un área de hospitalización de alta seguridad biológica, donde se encuentra ubicada una habitación disponible y habilitada para pacientes con enfermedades
infectocontagiosas que requieren altas condiciones de aislamiento y de seguridad. Ya estamos viendo ahí en esta semana imágenes, ¿verdad? La seguridad de pacientes y profesionales es un aspecto al que se le ofrece una especial relevancia en este área. Cada una de las zonas está aislada del resto, dotada de presiones negativas y climatización. La persona que entra en la habitación siempre, como en las películas, siempre pasará para salir a través de una ducha de descontaminación, y cualquier equipamiento que desde este área pudiera ser trasladado al resto del edificio antes pasará también por un proceso de descontaminación con peróxido de hidrógeno. El conjunto de profesionales de Osakidetza que está participando en el proceso cuentan con la formación y el conocimiento necesario para realizar su labor. No sé si disponemos en este momento de las declaraciones que nos han remitido desde Osakidetza. Parece que no tenemos todavía esas declaraciones en torno a esta noticia que les estamos ofreciendo, el tratamiento a una persona que ha llegado procedente con esta fiebre hemorroidal provocada por una garrapata infectada. O sea, puede haber picaduras de garrapatas, sobre todo los que tenemos animales domésticos. Los perros nos preocupamos mucho por mirarlos cuando acudimos a zonas en las que puede haber otro tipo de animales como ovejas y vacas, pero no hay mayor peligro, que hay que quitársela. Otro caso es cuando la garrapata está infectada, entonces es peligroso para el animal, pero ojo, también es peligroso para las personas. Intentaremos luego recuperar los cortes de voz de esta noticia. De momento ahora nos vamos, por lo tanto, a cuestiones económicas, ¿vale? Recuerdan que ayer les hablábamos de la presidenta del Banco Central Europeo con la intención de subir un 0,5 los tipos de interés. Nosotros les dijimos que queríamos contar con voces especializadas para que nos explicaran de forma que todo lo entendamos qué consecuencias para nosotros tiene esta subida de los tipos de interés. Así que hemos acudido, como no, a Koldo Navascues, de la Organización de Consumidores Vascas. Koldo, arratsaldeon. Vía telefónica, como decimos, porque parece imposible que todavía no existan, que existan, mejor dicho, zonas sin cobertura adecuada. ¿Es así? Pues así es, y estoy a 45 kilómetros de Bilbao, pero bueno, esta es una zona de sombra y tenemos un sistema de wifi muy precario y bueno, pues no ha sido posible. Lo intentaremos en otro momento. Bueno, no importa, porque nosotros lo que queremos es hablar contigo. Mientras tanto estamos viendo las imágenes de la rueda de prensa que ofrecía ayer, ahora la veremos en un momento Cristina Legard. ¿Qué significa? ¿Qué significa para los que tenemos hipoteca variable esta subida de los tipos de interés, Koldo? Bueno, no solo para los que tenéis hipotecas variables, sino para todo el mundo, para la economía en general y sobre todo lo que a nosotros nos afecta, que son las economías domésticas, ¿no? Aumentar el precio del dinero, entrar en una recesión económica o en una inflación moderada a lo largo de todo este año supone que con el mismo dinero podemos adquirir menos cosas. Por decirlo de otra forma, si queremos adquirir las mismas cosas que antes, vamos a tener menos dinero para ello y posiblemente ya no tengamos dinero para ahorrar si es que antes ahorrábamos. Vale, eso es lo que repercute en la cesta de la compra. Estaba viendo un WhatsApp que nos estaban enviando ahora. Es que es verdad que si yo, por ejemplo, antes pagaba 400 o hasta ahora 400 euros de hipoteca al mes, voy a tener que pagar 500, y si pago 1.000 euros de hipoteca al mes
¿cuánto voy a tener que pagar con estos cambios? Sí, va a depender del tipo de hipoteca que tengamos, si es a interés variable. Claro, en teoría, al haber subido un 0,5 el precio del dinero a nivel bancario, no nos debería de repercutir mucho más que ese medio punto también en el coste de la hipoteca, ¿eh? Pero bueno, hay que ver lo que cada uno ha pactado en sus condiciones. Pero no solo es que se dan todas las circunstancias para el que la inflación tiene varios componentes, se puede producir por varios componentes, ¿no? Uno, por una política monetaria, es decir, se emite mucho dinero, que es lo que se ha estado haciendo últimamente. Dos, puede ser por diferencias entre el consumo y la demanda, es decir, la ley de oferta y la demanda. Hay poca oferta y mucha demanda, como está ocurriendo ahora en muchos productos. O puede ser también por el tema de los costes, ¿no? Que también se está dando, es decir, que se dan las tres circunstancias, ¿no? Sube la materia prima y escasez de materia prima y también de otro tipo de producto. Se ha juntado, pues, que no hemos salido todavía, no habíamos salido de la crisis del 2008, que llega 2 años de pandemia, con lo cual se retrae todo, consumo, producción, etcétera, y ahora mismo empezamos este año pues con la guerra de Ucrania, que como vemos que parece que es una tontería, porque otras guerras que ha habido y sigue habiendo en el mundo no nos afectan tan directamente, pero curiosamente en este caso, en el tema de Ucrania, están involucradas pues un proveedor de cereales, por ejemplo, como es Ucrania, y un proveedor de gas natural, como es Rusia. Mezcladas todas esas circunstancias, pues hacen que se hayan disparado los precios, porque nosotros lo notamos a nivel doméstico, quiere decir, todo ha subido mucho, ¿eh? Es decir, que si antes pagábamos por unas naranjas 2 euros el kilo, pues ahora tenemos que pagar 3. O tenemos 3 euros o dejamos de comprar naranjas. Y esto es lo que ocurre a nivel doméstico. Lo mismo ocurre a nivel empresarial. Productos que no hay o que hay escasez suben el precio. Los containers que estuvieron parados durante 2 años, pues resulta que ahora, al ponerse la actividad económica en marcha, pues se han disparado y multiplicado hasta por 10 el costo de un transporte por container, ¿no? Bueno, estas son un poco las claves por las cuales estamos en un periodo de recesión. Y también hay que decirlo que en muchos sectores que no se tenían por qué haber producido subidas, pues aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid pues para subirse al carro del incremento de los precios. ¿Esta medida puede ser la puntilla para pequeñas empresas, por ejemplo, de transportes, que han visto cómo rellenar de combustible su camión les supone el doble que antes? Y encima ahora, digamos que tienen el camión que lo están pagando y que van a tener que pagar más. Quiero decir que a ese nivel no beneficia tampoco. No, en absoluto, pero esto es un poco una escala, ¿no? Es decir, transporte me sube todo, yo tengo que subir los portes. Si subo los portes, se encarece el precio del producto final. Es decir, todo va encadenado, ¿eh? Aquí no hay islas económicas. Toda la economía dependemos unos de otros y al final, ¿quién acaba pagando? Pues el consumidor final, que todos los incrementos nos llegan a nosotros, vía naranjas, vía electrodomésticos, vía ropa, vía lo que quieras. Entonces, cuidado, porque claro, ahora nosotros poco podemos hacer como consumidores más que ajustarnos a nuestra realidad económica. Hay que tener en cuenta, y por si la gente no se quiere dar cuenta, tenemos menos capacidad adquisitiva. Lo que antes comprábamos con 100, ahora vamos a necesitar 120. Terminaremos el año con una inflación del orden del 8 y pico por ciento, ahora estamos en un 10%. Quiere decirse que tenemos un 10% menos de capacidad. Si a todo eso añadimos la alegría con la cual nos hemos metido, lógicamente además, que no hay que criticarlo, de salir de una pandemia, pues viajes, excursiones, vacaciones, compras de coches, etcétera, pues cuidado porque podemos estar volviendo a entrar en un proceso de sobreendeudamiento, que eso ya es peligroso para las familias. Acordaros del sobreendeudamiento a finales de los años con la llegada de la crisis del 2008, desahucios, en fin, todo ese tipo de cosas. Es verdad, Koldo, ¿cuántas veces hemos hablado de de que estábamos sobreendeudados y ahora, por ejemplo, el que tiene préstamos, el préstamo va a ser más caro que antes? Sí, no mucho más, y esperemos que todo esto, quiero decir que a final de año
se entiende que va a haber una inflación en este año de alrededor del 7% y para el año que viene posiblemente ande alrededor del 4%, que podría ser un índice de inflación, pues una economía. Y creo que hay un dato positivo, solo un dato positivo, y es de que el índice de paro en el País Vasco anda rondando el 8%, lo cual es un buen índice. Es decir, otra cosa es que analicemos cómo serán los contratos y qué contratos de trabajo tenemos. Pero bueno, ahora mismo hay una población productiva mucho más alta que hace 2 años o que hace 10 años. Efectivamente, hemos dado los datos de paro en Euskadi que hoy se han dado a conocer y que queda establecido en el 8,5%, con 9.300 personas ocupadas más. Son datos del segundo trimestre de este año. Pero, Koldo, ¿el Banco Central Europeo ha hecho bien tomando esta medida para controlar la inflación? Es difícil decir sí o no. Es una medida, igual que hace 10 años se tomaron otras medidas reduciendo el precio del dinero precisamente para evitar la recesión, que creo que se consiguió y de hecho se ha ido recuperando. Pero bueno, yo diría que está bien, yo diría que es lógica, no sé si bien o mal, pero yo diría que tiene una cierta lógica. Y de alguna forma ahora mismo encarecer un poco el precio del dinero. De todas formas, se anunciaba como que iban a subir 0,25 puntos. Ha subido de golpe 50. Perdona, no te he oído, perdona. Sí, que antes de que el Banco Central Europeo ayer mismo tomara esta decisión, se hablaba de que a lo mejor solamente subía el 0,25%. Sí. Sube el 0,50 e incluso anuncia que para septiembre igual hay más subida. Bueno, a ver, no tenemos que hacernos la ilusión de que el precio del dinero va a ser cero de toda la vida. Ha sido unas circunstancias excepcionales de la economía mundial y de la europea en la cual hemos llegado a unos precios del dinero pues por debajo de cero. Esto no es normal. O sea, lo normal es que estabilicen un proceso de crecimiento moderado que puede estar pues entre el 0,5 y de aquí a unos años al 0,1, 0,1,5 o hasta al 2%. Esto sería normal, no sería tampoco para echarse las manos a la cabeza. Por eso, durante todos estos años, los que tenían unas hipotecas les ha beneficiado muchísimo por esta rebaja del precio del dinero, pero si calculan, aunque suba ahora un poco el precio del dinero al 0,5, al 0,75 o al 1%, que se pongan en la situación de cuando el precio del dinero estaba al 7% o al 8% o al 4%. Es decir, esta es una situación anormal como lo fue anteriormente y tiene que de alguna forma regularizarse. Pero justo acabábamos de explicar también que la ministra Nadia Calviño se ha reunido con los bancos para explicarles el nuevo impuesto. Le sumo ese nuevo impuesto a la banca, a estas nuevas medidas, y de alguna forma la banca va a repercutir al ciudadano, al cliente, ambas cuestiones. Bueno, la una no debiera, es decir, los impuestos son sobre beneficios, y la otra sí, al final ellos también están en un mercado del dinero, no son naranjas, pero es dinero. Si a ellos les sube el precio del dinero, lo van a repercutir. El tema del impuesto a los beneficios de las grandes empresas, sean banca o sea las eléctricas, por ejemplo, pues claro, siempre tenemos la duda de si al final no nos lo van a repercutir a nosotros, para que ellos seguir manteniendo los mismos márgenes de dinero. Pero esto no es jugar limpio, quiero decir, en un proceso normal, de las eléctricas no es normal, porque el precio del dinero pues lo ponen cuando les da la gana y como ellos quieren, con lo cual lo tienen beneficios supermillonarios, ¿no? Pero sí que me parece a mí que quien más gana, más participe y más colabore hacia las arcas del Estado, ¿no? Hacia las haciendas públicas. Una última cuestión y ahora sí en positivo, ¿no? El que tenga ahorros va a salir beneficiado con esta medida, con la subida del tipo de interés al 0,5%. Sí, porque sí, un poquito sí. El problema no es quien tiene, el problema es quien deja de tener. El problema es quien va a encontrarse con que va a tener que tirar de los ahorros para poder subsistir. Por eso la alerta, todos este tipo de noticias tiene que tener un sentido preventivo para la gran mayoría de las familias. Cuidado que se están poniendo las cosas serias, que ya no voy a poder disponer de la misma capacidad, ni los sueldos, ni las rentas, ni las pensiones
van a subir en la proporción en lo que estamos ahora mismo metidos en este momento, en la inflación, ¿no? Por eso que cuidado, quiere decir que nuestro mensaje como asociación de consumidores es revisar vuestra economía doméstica, vuestras previsiones a corto plazo y a medio, en qué estáis metidos, en qué os podéis meter, en qué no os podéis meter, etcétera. Hay que tener en cuenta que el verano pasa, llega la vuelta al colegio, aquellos que tengan hijos, gastos escolares, uniformes, libros, etcétera, etcétera, matrículas. Así que hay que hacerse un cálculo de todo ese tipo de cuestiones. En definitiva, eso significa que hay que apretarse el cinturón, que hemos salido de la COVID con una alegría en el cuerpo, pero que no, que luego viene para otoño la segunda parte, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que dentro de nuestra sociedad pues habrá a lo mejor un 50% que este tipo de cuestiones no les afecte mucho. Tienen unos buenos puestos de trabajo, buenos salarios, tienen unos ahorros, en fin, no dependen de créditos, ni de hipotecas, ni nada por el estilo. El problema está en quienes tenemos unas rentas medias o bajas, en las que el trabajo que tienen es precario. Me has puesto antes el ejemplo del transporte. Pensemos en toda la cantidad de transportistas autónomos dentro de la hostelería, dentro de los servicios, etcétera, que esta subida de los precios le puede causar un grave deterioro económico. Por eso, vigilar un poco cuál es nuestra economía y ser consecuentes con lo que podemos y debemos y lo que no tenemos que hacer. Coldo, que la zona está de sombra, ¿qué está dentro de Euskadi o estás en otra comunidad? No, estoy en Urdaibai. ¡Ah, joder! No, estoy en Ibarrequelo, o sea que no estoy tan lejos. Oh. No, pero estoy justo en un agujerito, en un Sí. valle, y hay muy mala señal habitualmente. No, efectivamente, es que hay zonas, y esto es una cuestión de la que tenemos que hablarla aquí, en que la extensión de la fibra óptica no ha llegado. Y una es esa zona, otras también en el límite con Cantabria, por eso te preguntaba, pero bueno, esto para enero del 2023 tiene que solucionarse, porque, a ver, nos vamos a encontrar con brecha digital a este paso. Bueno, ya estamos en ella, pero sí, por supuesto que sí. Avanza la tecnología, pero hay puntos negros en los que a veces es complicado dar una solución. Aquí el problema está que donde estamos, la red de wifi que hay, pues es una red muy débil y con muchas interferencias. Y no sabemos por qué, pues por mucho que ponemos amplificadores de señal y tal, pues será que como en esta ocasión, que no nos hemos podido conectar vía wifi, ¿no? Y hemos tenido que recurrir a la vía telefónica. Bueno, no pasa nada, Coldo, porque ahí tienes unos paisajes de lo más agradable, que es de lo que puedes disfrutar. Por supuesto, pero claro, llevamos ya muchos años en que no nos vemos ni las caras, vamos. Y se agradecería el hacer una reunión presencial y tal. La próxima vez. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Como a lo que decimos, disfruta de este verano, de este tiempo, eso sí, cuidadito con el calor, con el sol. Sí. Gracias, Yoli. Muy buenas tardes. Gracias a Coldo Navascu, es el portavoz de la Organización de Usuarios y Consumidores Vascas. Decía que además que estaba en Urdaibai, fijaros qué zona más bonita. Y recuerdan que empezábamos también la segunda parte de este espacio informativo hablando de las fiestas en Bermeo. Vamos a meter también un apartado destinado a lo que ha pasado en Mutriku. Seguro que ya lo saben, ya lo han escuchado, que una vecina de Mutriku quería participar, como no, en la comida popular, y una de las comparsas se lo ha impedido. ¿Por qué? Por el hecho de ser ertzaina. Ha habido diferentes voces, lógicamente criticando esta situación, esta prohibición a esta joven ertzaina. Destacamos la del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, que esta misma mañana criticaba de esta forma esto que ha ocurrido. Me parece impresentable, me parece una vergüenza. Y bueno, pues es que siguen quedando tics en este país. Unos tics que fueron fomentados por quien fue fomentado, por la izquierda abertzale, digámoslo claro. Bueno, dando como normales y habituales pues mecanismos de presión social, de acoso,
que son absolutamente inaceptables en una democracia y en cualquier sociedad. Me parece que es que no puede ser. Y claro, digamos que hay determinadas inercias que continúan, y lo vemos también en algún reflejo político que está apareciendo de vez en cuando por ahí, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión, que uno de los problemas gordos que ha dejado en esta sociedad la violencia, pero la violencia no la, digamos, solo la de directa de ETA, sino la de acoso social y de marginalización de sectores por parte de la izquierda abertzale, es esa... bueno, pues pasar por encima de otros y de derechos, y que eso, bueno, pues queda como algo normalizado para una parte importante de generaciones jóvenes. Y esto, bueno, hacerlo desaparecer va a costar mucho, muchísimo. Pero esto no pasa por casualidad. Pasa porque algunos han defendido estos métodos en su momento, ¿no? Y desde luego es inaceptable. Lo ha sido siempre y ahora todavía queda más a las claras, más expuesto que lo es, ¿no? Bueno, pues esta es la crítica, esta situación que está viviendo la chavala, la chica, la archaña, en las fiestas de Mútrico. Retomamos la noticia sanitaria de esta jornada también. Esta persona que está siendo atendida por Osakidetza con fiebre hemorrágica, una fiebre llamada de Crimea Congo, y que se produce por la picadura de una garrapata infectada. Como les comentábamos, es una enfermedad que no es habitual, no tiene síntomas en la mayoría de los casos, pero es grave. Entonces, Osakidetza, en su hospital universitario de Donostia, que es donde se está tratando y atendiendo a la persona infectada, pues ha explicado un poco todo el dispositivo para salvaguardar, además, la seguridad y la salud de todos los sanitarios y personal que intervienen en este proceso. Se contagia sobre todo por mordedura de garrapatas infectadas por el virus, no cualquier garrapata, Y de forma mucho menos importante cuando la gente está enferma y tiene secreciones, vómitos, diarreas, sangrados, eso también es contagioso, por eso hay que tener mucho cuidado en el medio sanitario cuando un paciente ingresa así. Y de forma mucho menos frecuente por relaciones sexuales cuando alguien está en plena infección activa. El tratamiento fundamentalmente es de soporte. Si alguien tiene problemas respiratorios, mantener la situación respiratoria, mantener la tensión, controlar las hemorragias pues, con transfusiones de plasma, de plaquetas, de glóbulos rojos, lo que haga falta un poco para mantener. Tener a la persona aislada un poco también para evitar transmisión, alimentarlo de forma suficiente, y el único tratamiento que hay alguna duda respecto a su eficacia es la ribavirina, un antiviral que, bueno, hay datos de posible beneficio, no una certeza absoluta, y que en casos graves se usa. Se lleva más de 5 años preparándose. Nosotros contamos con que las infecciones emergentes van a ser cada vez más frecuentes. Esto es un caso más, el COVID ha sido otro, pero hay otros más. Entonces esto no va a ser ni el primero ni el último. Hay un grupo, sobre todo centrado en la enfermería de la planta, que ha hecho una preparación muy importante de todos los profesionales del servicio. Y eso incluye médicos, enfermeras, auxiliares y limpiadoras, que es algo muy importante. Entonces, con esto hemos hecho sesiones de revisión de cada una de estas enfermedades potencialmente graves que ya existen en el mundo y que nos pueden llegar, aunque estos casos son ya nuestros, no están importados de ningún lado. Y nos ha tocado preparar tanto la revisión científica como la preparación del material, de cómo usarlo y cómo funcionar como equipo. La verdad es que el trabajo de la preparación y de la activación de un paciente de estas características requiere de muchísimo trabajo, porque evidentemente al ser una unidad que está integrada dentro de una unidad de hospitalización, pues evidentemente tenemos que desalojar determinadas zonas, como he dicho, para hacer contención de ese paciente en una zona determinada. Entonces lo primero que se hace es liberar 2 habitaciones que de normal se suelen utilizar con pacientes que ingresan diariamente, se sacan esos pacientes de ahí, y luego pues digamos que esas 2 habitaciones nos quedan para nosotros de soporte para poder dejar el material, para poder vestirnos con todos los equipos de protección, y luego tenemos que preparar toda la habitación
Es una habitación que normal solemos tener bastante material porque hacemos mucha formación in situ dentro de esa habitación, entonces tenemos que sacar todo ese material, tenemos que calibrar todos los aparatos de laboratorio que tenemos, los monitores, si tenemos un aparato para intubar. Entonces se revisa todo, se revisa que la presión negativa funcione bien, se revisa que la ducha también funcione bien. Es toda una preparación de que cuando venga el paciente toda la instalación esté apta para ese momento. Esto requiere muchísima formación. Nosotros desde que se hubo la alerta del 2014, ya como equipo multidisciplinar que somos, pensamos que lo más importante es que de nada sirve tener una habitación dedicada para este tipo de patologías si el personal no está bien formado y no tiene un reciclaje mensual casi. Nosotros la verdad es que hemos hecho, desde el año 2014 hacíamos formaciones mensuales, todos 2 meses al año, que eran los pedidos, uno en agosto y otro en diciembre por las vacaciones del personal, pero lo demás hemos hecho muchísima formación. Entonces, hemos hecho formación con equipos de protección, con procedimientos normalizados de trabajo, con formación teórica. La formación práctica también consiste en ver todo el circuito, por dónde se entra, por dónde se sale, cómo se gestionan los residuos, cómo se utilizan los equipos de laboratorio, cómo se hace el monitor. O sea, está todo milimétricamente detallado en los procedimientos normalizados de trabajo. Información pormenorizada la que hemos recibido sobre la atención que se precisa en el hospital de Donosti a esta persona con fiebre hemorrágica, como decimos, producido por la picadura de una garrapata infectada. Volvemos a ocuparnos de cuestiones económicas. Por una parte, ya saben, esta semana la noticia ha estado en la subida del tipo de interés establecida por el Banco Central Europeo y la segunda por los cambios en las cuotas de los autónomos que hemos conocido pues de José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Valoramos estos cambios con el secretario general de ATA Euskadi. ATA es la Asociación de Trabajadores Autónomos y él es José Luis Perea. Arratsaldeon, buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes. Solo corregirte, soy el secretario general de la Federación Nacional. De la Federación Nacional, pues nada, un cargo muchísimo más importante, no sé si ponerme de pies, así en plan firme. No, en absoluto, en absoluto. José Luis, tenemos que felicitaros a los autónomos por esta nueva medida, por estas nuevas cuotas. Bueno, pues yo creo que es un sistema para que los autónomos lo entiendan y yo creo que sobre este tema están corriendo muchos bulos, muchos fake news en redes sociales. Va a ser un sistema que va a suponer que el 50% de los autónomos va a pagar menos de lo que actualmente está pagando, un 25% de los autónomos va a pagar lo mismo que está pagando y un 25% de los autónomos va a pagar algo más de lo que está pagando. Yo creo que ese sería el resumen con respecto a las cuotas, porque además de las cuotas en este sistema, en estas negociaciones hemos reforzado todas aquellas prestaciones que se venían desarrollando para los autónomos, la prestación especial de cese de actividad para las situaciones de emergencia, como vimos durante la pandemia, por ejemplo, y que va a ser compatible con que el autónomo pueda seguir trabajando y no tenga que darse de baja. Hemos ampliado también las bonificaciones para las autónomas que después de un proceso de maternidad vuelven al trabajo, pasando de 12 a 24 meses. Se va a proteger los colectivos más vulnerables, pero es que además hemos mantenido la tarifa plana, aunque sea de 80 euros, e incluso se amplía un segundo año siempre que el autónomo tenga ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Y hemos conseguido también algo interesantísimo, algo que se demandaba por parte del colectivo, y era el destope de las bases máximas para aquellos autónomos que tienen más de 47 años, que en este caso es 1 de cada 2. Por eso digo, y repito el marco del negocio, de la negociación, 50% de autónomos que van a pagar menos cuota, 25% de autónomos que van a pagar lo mismo y un 25% de autónomos que van a pagar algo más. Y de cara a las pensiones, de cara a la jubilación, cuando un autónomo se jubile, ¿estos cambios en los tramos, en las cuotas, les va a afectar? Evidentemente, me gusta una frase de un antiguo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados: todos tenemos que entender que la seguridad social no es una madre, la seguridad social nos devuelve aquello que hayamos cotizado.
¿Qué permite este sistema? Este sistema permite ir adecuando nuestras cotizaciones a cómo va el negocio. Cada 2 meses podremos subirnos y bajarnos nuestra base de cotización. Evidentemente, todo repercute, estas cotizaciones, las bases que elijamos repercuten no solo en las prestaciones futuras, en las pensiones, sino también en esa prestación por accidente de trabajo que podemos tener en cualquier momento, en esa prestación por una enfermedad grave que podemos también, desgraciadamente, desarrollar en cualquier momento, pero también en las prestaciones, por ejemplo, como en el caso de la que tuvimos en la pandemia, que afectaron a 1 de cada 2 autónomos, es decir, 1 de cada 2 autónomos tuvo unas prestaciones. Por eso digo que, lógicamente, cuanto más coticemos, evidentemente, más prestaciones tenemos. Pero, ojo, lo haremos también acompasando a la realidad de nuestro negocio. Es decir, si nuestro negocio mejora ahora en la época estival, podemos subirnos la base de cotización. Si a partir del verano baja la clientela, pues podemos bajarnos la base de cotización. Y a final de año lo que se hará es una regularización. Pero yo creo que es importante también destacar una cosa. Para todos aquellos autónomos cuyos rendimientos netos, y hablo de rendimientos netos, es decir, ingresos menos gastos, sean inferiores a 20.800 euros, no les afecta nada, no les afecta nada. Entonces, esto es importante porque, bueno, yo creo que prácticamente el 80% del colectivo está, para que ustedes lo sepan, el rendimiento neto de un autónomo está en torno a 15.000 euros al año, 15.000 euros al año. Si eso lo dividimos por 12 meses, vemos también en qué tramo nos encontramos y, como digo, prácticamente el 75% de los autónomos o no le va a afectar el cambio o va a ser para pagar menos. ¿Qué ha aportado ATA, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores Autónomos y otras asociaciones de autónomos, a este documento para que al final se haya suscrito? Bueno, pues yo voy a hablar lógicamente de la organización que represento. Vamos a ver, nosotros hemos sido un dique de contención frente a la propuesta inicial del Gobierno. Y yo creo que aquí hay que ser muy pragmático y saber de dónde venimos. La primera propuesta del Gobierno establecía una cuota mínima de en torno a 400 euros. Actualmente la cuota mínima está en torno a 200 euros. Y establecía una cuota para aquellos autónomos que tuviesen mayores ingresos, unos rendimientos netos en torno a 4.000 euros, pues una cuota mensual de casi 1.200 euros. La hemos dejado en 520. Yo creo que es importante reducir las cuotas porque entendimos desde primera hora que la situación económica no estaba para este tipo de subida, no estaba para que este sistema fuera un hachazo para los autónomos y, por tanto, hemos conseguido bajar ostensiblemente las intenciones que tenía al inicio del Gobierno. Pero, además, es un sistema que va a entrar en vigor el año que viene y que estará en vigor el 23, el 24 y el 25, 3 años, frente a los 9 años que quería el Gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en un mundo muy cambiante, acabamos de salir de una pandemia donde prácticamente la mitad de los autónomos aún no se han recuperado, estamos viviendo unos costes energéticos que no podíamos imaginar hace un año, una guerra de Ucrania que afecta a las materias primas y lógicamente a nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, son situaciones muy cambiantes y este sistema va a estar vigente 3 años. Al finalizar este trienio, el próximo trienio, se revisará y verá si efectivamente pues se está mejorando la situación de los autónomos, las prestaciones de los autónomos y se están adecuando a las cotizaciones que realmente pueden hacer. En cualquier caso, durante los 3 años de vigencia, la cuota que se paga no es la misma, va variando. En el caso de los ingresos inferiores, el 23 pagará más que el 24 y el 2024 más que el 2025 y al revés, ¿no? ¿Eso cómo puedes explicar, José Luis? Bueno, pues porque evidentemente entendemos que en los tramos medios había que ir haciendo, en los tramos, inferiores, en aquellos autónomos que ingresaran pues menos de 670 euros mensuales, pues había que ir haciendo una adecuación a la realidad de cómo va subiendo el nivel de vida, cómo va subiendo la carestía de la vida y por tanto tendrían que ir pagando menos. Creo que el primer año son en el 230 euros en el 2023, 225 en el 2024 y 200 euros en el 2025. Y esta bajada también es proporcional en el ámbito contrario, es decir, en la subida propuesta para los tramos más altos de los autónomos, pues una subida de 30 euros para el año 24, es decir, pasaríamos de 500 a 530 y de 60 euros para el año 25, es decir, para 590 euros en el último año de vigor de este sistema.
También tengo que decir que en estos casos, en los casos en los que los autónomos tienen más ingresos, estaríamos hablando de mensualidad, de unos ingresos limpios, pues para que lo entiendan los telespectadores, de 6.000 euros. Bueno, pues en España hay aproximadamente unos 250.000 autónomos cuyos ingresos están por encima de los 72.000 euros netos año. La mitad de estos ya están cotizando por bases superiores a 500 euros. En cualquier caso, durante la pandemia, y nos vamos un poquito unos añitos atrás, ¿los autónomos os habéis sentido protegidos por el gobierno? Porque, como bien comentabas, y me lo he apuntado, han sido unos años muy difíciles para todos los autónomos, en general, para todos, pero bueno, en particular para los autónomos. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos sido muchas veces muy críticos con el gobierno, hemos sido muy críticos con las políticas desarrolladas en nuestro colectivo, pero también, en honor a la verdad, tenemos que decir que el gobierno tejió un escudo, una red de protección muy importante para los autónomos, desarrollando lo que se llamó la protección especial de cese de actividad. Es verdad que nuestros negocios se vieron cerrados por una decisión administrativa, o en algunos casos, después del confinamiento más severo, hubo limitaciones en los aforos que afectaban lógicamente a nuestros negocios, pero es cierto que la Seguridad Social estuvo ahí, los autónomos pudieron cobrar su prestación especial de cese de actividad. Lógicamente, esta prestación especial de cese de actividad estaba en función de la base de cotización que habían elegido, es decir, en función de la cuota que estaban pagando. Aquellos que tenían las bases mínimas y cobraron en torno a 700, 800 euros. Yo creo que a todas luces completamente insuficiente pues para mantener una casa, ¿no? Pero está claro que por eso el resaltar lo importante que es ir adecuando nuestras bases de cotización al ritmo del negocio, al ritmo del negocio. No podemos pagar más de lo que tenemos, pero sí es verdad que podemos subirnos cuando la cosa va mejor. Pero como digo, 1 de cada 2 autónomos se vio protegido por esta red que estableció el gobierno de la prestación especial. Y lo hemos querido introducir en este nuevo sistema, es decir, la posibilidad, porque le doy un dato, no llegaron a 250, 300 autónomos los que solicitaron la prestación de cese de actividad antes de la pandemia, y era porque los requisitos para solicitarla eran muy complicados. Ahora mismo, dentro de este sistema, se entiende la posibilidad, como ha pasado durante la pandemia, de tener dificultades. Imagínese, por ejemplo, que me cierran el local porque el ayuntamiento ha decretado hacer obras en la calle donde yo tengo mi local y es imposible que pasen los clientes. Por tanto, puedo solicitar durante el tiempo que esté vigente estas obras, puedo solicitar una prestación de cese de actividad y no tengo que darme de baja como autónomo, ¿no? Son cosas importantes que se han introducido en este nuevo sistema. Los cambios solamente afectan al tema a los cambios de cuotas, ¿no? A los tramos. Pero por lo que hemos hablado durante, iba a decir meses, pero durante todos estos años, motivado por la pandemia, es las dificultades con las que un trabajadora autónoma se encontraba cuando estaba enferma para acceder a una baja. ¿Mejora la situación? ¿Va a tener las mismas facilidades que otro trabajador por cuenta ajena o que un trabajador público para cogerse una baja? Al día de hoy nosotros en derechos y en prestaciones estamos prácticamente equiparados, a diferencia de que no tenemos jubilación parcial, es el único derecho que, por así decirlo, tenemos que adquirir, pero estamos completamente equiparados en cuanto a los derechos que tenemos respecto a los trabajadores asalariados. Es decir, podemos ponernos malos, tenemos nuestra baja a partir del 4º día, como ellos, tenemos derecho a prestaciones por maternidad, por paternidad, por cuidado de hijos que están enfermos, podemos acceder a la formación de manera gratuita, tenemos la prestación especial de cese de actividad, que es el paro de los autónomos, es decir, tenemos las mismas prestaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena. Sí es cierto que como cotizamos un 40% menos, lógicamente pues nuestras prestaciones son un 40% inferiores. Por ejemplo, la pensión media de un trabajador autónomo es casi 800 euros menor que la pensión de un trabajador por cuenta ajena, pero lógicamente esto está en función de nuestras prestaciones. Pero bueno, para responder a la pregunta, hoy podemos solicitar estamos en las mismas condiciones que un trabajador por cuenta ajena, pero yo quería además introducir un tema fundamental. Nosotros en el año 2019 introducimos una reforma dentro de la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo, una medida que yo creo que era importante. Un trabajador autónomo se encuentre solo o tenga un trabajador, en el momento que se da de baja, lógicamente su negocio se resiente. Por eso en muchos casos se nos quejaban de que pues estaban de baja y no podían con la baja,
prácticamente era 700, 800 la prestación que tenían, no podían cubrir ni siquiera la cuota o tenían dificultad para cubrir otros gastos del negocio si cubrían la cuota. Bueno, pues introducimos una medida para que todos aquellos autónomos que tuviesen un accidente o una enfermedad de larga duración, que estuviesen de baja más de 2 meses, estuvieran exentos de pagar la cuota durante el tiempo necesario. Esta medida, este cambio de cuota, que es lo más reciente, comentabas que se hacía efectivo a partir del año 2023. Efectivamente, entrará en vigor el 1 de enero del 2023, seguirá durante el 2024 y durante el 2025, y a finales del 2025 tendremos que iniciar un proceso para revisar cómo ha ido el sistema, cómo han ido las prestaciones, cómo está también el entorno económico. Ya digo, nuestro papel fundamental en ATA durante la negociación, que ha durado 13 meses, no ha sido una negociación fácil ni sencilla, nuestro papel fundamental ha sido que el Gobierno entendiera que la situación económica que estábamos viviendo los trabajadores autónomos no podía responder a sus propuestas iniciales de pago de cuotas, que desde nuestro punto de vista eran desorbitadas. Evidentemente hemos llegado a un punto donde, como he dicho antes, prácticamente 2 de cada 3 autónomos van a pagar lo mismo o menos. Es importante también resaltarlo. Y los que van a pagar más, creo que van a pagar algo más, no van a pagar muchísimo más. Y cuando digo algo más, para cualquier empresario que nos esté escuchando sabe que, por ejemplo, una nómina o el sueldo de un trabajador que cobre 700 euros lleva aparejados gastos que le suponen a la empresa prácticamente 1.100 o 1.200 euros. Por tanto, yo creo que el esfuerzo que pueden hacer estos autónomos que cobran más, lógicamente es un esfuerzo razonable. No estamos hablando de cuotas de 1.200 euros, estamos hablando de cuotas de 500 y de 590 euros en el mayor de los casos. Desde un punto de vista legislativo, ¿esto se tiene que ratificar en el Congreso de los Diputados, directamente pasa al Consejo de Ministros o cómo va este proceso? Sí, el proceso no tiene que haber ratificación, se va, creo, a aprobar por vía de Real Decreto, por tanto, bueno, pues irá directamente al Consejo de Ministros del martes y yo creo que el miércoles podremos verlo ya en el BOE. En cualquier caso, ya para finalizar, todo esto viene recogido en el Pacto de Toledo, ¿no? Pacto de Toledo, sí, que lleva décadas existiendo. Muy importante esta pregunta que me haces porque, bueno, parece que ha sido una iniciativa, pues no sé si de las organizaciones de autónomos o una iniciativa del Gobierno. Vamos a ver, esto está dentro del marco del Pacto de Toledo, como muy bien dice, y fue una medida que aprobaron todos los partidos por unanimidad, excepto la abstención de Vox. No hubo un voto en contrario, sino una abstención del partido Vox, y la medida era lógicamente que bueno, pues se estableciera o se instaba al Gobierno a que dentro del diálogo social, pues se creara un marco para desarrollar un régimen de cotización de autónomos adecuado a sus ingresos reales. Por tanto, era ya una demanda de las disposiciones cuarta y quinta de la Comisión del Pacto de Toledo. Pero además, lógicamente, también se incluyó en el plan de resiliencia, era un pacto de país y, lógicamente, es muy importante porque desde Europa se nos pedía de alguna manera pues, que se hiciera esta adecuación. Esto va a permitir también que desde Europa se liberen más de 75.000 millones de euros que van a venir a nuestro país, al tejido empresarial de nuestro país. Por tanto, yo creo que responde pues, a todas las expectativas y a todas las necesidades que teníamos en ese momento. No queda más que felicitaros, pero yo no sé, es que cuando hay unas negociaciones las partes siempre tienen que dejar algo en la gatera. En el caso de ATA, ¿qué se ha dejado en la gatera? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos trabajado desde la responsabilidad institucional o desde la responsabilidad como país. Desde luego, nosotros no hubiésemos planteado en estos momentos ningún tipo de cambio. Es cierto que hemos ido adecuando y hemos conseguido que el Gobierno se vaya adecuando a la situación real que tienen los autónomos por las dificultades económicas por las que están pasando, ¿no? Nosotros estamos satisfechos porque se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es bueno para los autónomos, pero evidentemente no estamos contentos porque la situación es muy complicada. La situación para el trabajador autónomo, como he dicho antes, es muy complicada. Está pagando unos sobrecostes energéticos bárbaros, está pagando unos costes de los carburantes horrorosos. Estamos en un entorno donde el consumo se está retrayendo, las dificultades de la guerra de Ucrania lógicamente está repercutiendo. También la subida de tipos de interés evidentemente va a quitar dinero del bolsillo de la familia y por tanto del consumo. Por eso digo, para nosotros no era lógicamente plato de gusto negociar esto. Y yo creo que el éxito, por así decirlo, de esta negociación es precisamente
haber conseguido pues que tenga, sea un reflejo de la realidad económica que están viviendo los autónomos, y no, lógicamente, no le podíamos pedir un sobreesfuerzo a gente que lo está pasando realmente mal. De acuerdo, José Luis Perea, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas circunstancias y bueno, que te sea todo para bien, que parece que va a ser para bien de este colectivo de trabajadores, que es verdad que desde la pandemia venimos diciendo que estaban muy marginados, ¿eh? Bueno, evidentemente esta marginación poco a poco se va minorando. Yo creo que hoy día el trabajo autónomo, la realidad económica de este país, la realidad empresarial pasa por la microempresa y el trabajo autónomo. En España el 92% de las empresas tienen menos de 2 trabajadores y por tanto yo creo que lo que hay que hacer desde cualquier gobierno es ayudar y poner una alfombra verde o roja para que los autónomos tengan las menos trabas administrativas, tengan las menos dificultades y la mayor ayuda, porque al final son gente que emprende, que crea un negocio, que se juega su patrimonio y que además crea empleo. Habéis dicho, muchísimas gracias por toda esta información, muy buenas tardes y feliz fin de semana, largo Igualmente. fin de semana que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo desde Bilbao para José Luis Perea, el secretario general de la Federación, como bien nos corregía, de Trabajadores Autónomos de toda España. No quiero olvidarme de la ministra de Sanidad, porque tiene relación también con el empleo, sobre todo con el empleo, porque en el último Consejo Interterritorial de Sanidad lo que se ha hecho es aprobar los nuevos puestos de trabajo para colectivos sanitarios. La oferta de plazas para la próxima convocatoria 22-23. Vamos a ofertar 11.112 plazas. Se trata de la mayor oferta en la historia del Sistema Nacional de Salud de plazas de formación sanitaria especializada. Esto supone un 38% de incremento, es decir, 3.000 plazas más desde que Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, llegó a la Moncloa. Estos son datos que ponen de manifiesto el compromiso firme del Gobierno de España con la mejora de nuestro sistema de formación sanitaria especializada. Quiero destacar, porque es necesario hacerlo, el compromiso conjunto de quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud, en este caso, Ministerio, pero también las comunidades autónomas y ciudades autónomas, para seguir incrementando año tras año las convocatorias. Así, con respecto a la convocatoria anterior, en la próxima oferta se van a incrementar 486 plazas más con carácter general y para medicina, con carácter específico, 323 plazas más. Y por lo que se refiere a familia y comunitaria, 73 plazas más. Se van a incorporar por primera vez plazas de psiquiatría infantil y de la adolescencia, provisionalmente 20, pero esperamos que puedan en los próximos días incrementarse más. Para ello hemos hecho una acreditación provisional condicionada al cumplimiento del programa formativo y requisitos en la orden ministerial que se va a aprobar y que se está tramitando próximamente. Bueno, ya saben que en este espacio informativo siempre queremos dedicar una parte del mismo a valorar, a conocer opiniones de los agentes que intervienen en esto de la sanidad y de la salud, un ejercicio que venimos haciendo desde que se desatará la COVID y el tema de la pandemia y que venimos manteniendo. Hoy nos ocupa este espacio el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Euskadi. Él es Íñigo Carduño. Arratsaldeón, Íñigo, muy buenas tardes. Arratsaldeón. Habéis denunciado desde Comisiones Obreras Sanidad la falta de personal en lo que es la sanidad pública aquí en Euskadi, en lo que es Osakidetza. ¿Pero es algo nuevo? Desde luego no es algo nuevo, es algo que venimos denunciando desde Comisiones Obreras, pero también desde el resto de sindicatos desde hace años y desde antes de la pandemia. Ya en el 2019 hubo varias jornadas de huelga convocadas en la atención primaria en Osakidetza y una de las cuestiones que denunciamos precisamente era esa falta de personal que desde entonces se veía que existía, de antes incluso, están algunos documentos de Osakidetza, pero que Osakidetza en todo este tiempo no ha puesto ningún remedio real a esta situación. Lo que sucede ahora es que, bueno, pues se puede decir que ha estallado la burbuja. ¿De qué tipo de personal sanitario estamos hablando? ¿De todos en general? ¿Médicos, enfermeros, auxiliares? En este momento, el personal que más falta o con el que se están tomando las medidas más
urgentes es con el personal de enfermería, sin duda. Pero la falta de personal es crónica en cualquiera de las categorías de Osakidetza. Ahora mismo es enfermería, se ha hablado mucho y seguimos hablando del personal facultativo, por ejemplo, lo que es medicina familiar y pediatría, pero también se extiende a todo el resto de personal que está sobrecargado. También si se le pregunta al personal administrativo, o sea, administrativo, va a decir que tienen una importante carga de trabajo. Hace poco hemos sido testigos de una multitudinaria OPE en el BEC para personal sanitario. ¿Es suficiente? Claramente no. Y claramente no porque lo digamos comisiones obreras, sino porque realmente en los datos que el gobierno vasco le ha trasladado al Parlamento respecto a la contratación temporal en las administraciones públicas, lo que decía era que en febrero del año pasado, aunque el personal fijo de Osakidetza, las plazas que tiene fijas Osakidetza eran algo más de 27.000, la plantilla total, es decir, el personal temporal más el personal fijo que estaba trabajando, en ese momento eran 47.000 personas. Es decir, hay un desfase de prácticamente el 50%. Frente a eso, una OPE de 3.000 plazas, como está planteada ahora de estabilización, incluso con 2.000 más que puedan salir en el año 2021, sigue estando muy lejos de la necesidad real de Osakidetza. Es cuestión de echar cuentas. Si a eso le sumamos que la media de edad del personal ya es bastante alta, es decir, que se va a seguir jubilando gente en los próximos años y cada vez más en proporción, pues realmente no es suficiente. Pero hace poco escuchamos a la consejera de Salud, Agotxone Sagardui, decir que las plazas no se ocupan. Como que, bueno, Osakidetza está dispuesto, el Departamento de Salud, a contratar personal sanitario, pero se quedan vacantes. ¿Cómo puede ser esto? Pues esa es una gran pregunta, ¿cómo puede ser esto? Realmente, desde Comisiones Obreras entendemos que, más allá de lo que digan en los medios desde el Departamento de Salud, la propia consejera Sagardui e incluso el propio Lehendakari lo ha dicho alguna vez, Osakidetza no es atractiva para los profesionales y las profesionales que pudiendo entrar a trabajar deciden no hacerlo y se van a otros servicios de salud. No es solo una cuestión económica, como decía Osakidetza, de cuánto se cobra al mes o no, cuánto cobra un médico o una médica de familia en Osakidetza, sino que realmente hay que compararlo también, por ejemplo, con las cargas de trabajo que van a tener. Tenemos profesionales que están muy saturadas trabajando ahora mismo por el gran volumen de trabajo que tienen. Hace poco nos comentaba una médica de familia que en su centro de 7 personas que tenían que ser, han estado trabajando 2 varias veces, es decir, menos de un tercio de los que tenían que estar. No hay una estabilidad, no hay un empleo de calidad. Las contrataciones que ofrece Osakidetza a muchos profesionales son para diferentes centros y que básicamente de día en día les están diciendo a qué centros tienen que ir. Entonces, cuando la consejera decía hace poco que en esa oferta de empleo temporal, porque era una oferta de empleo temporal la que habían lanzado, no habían conseguido cubrir un poco más de la mitad de las plazas, no se trata de esconder la cabeza como un avestruz y negar el problema, sino se trata de afrontar que efectivamente no has conseguido que trabajar en Osakidetza sea atractivo para todos los profesionales, con lo cual el problema no es solo de los profesionales, sino de que no has conseguido atraerlos. ¿Y el problema es más en la atención primaria, en los ambulatorios o en los hospitales? El problema ya es general. Hace un tiempo, por ejemplo, como decía, en el 2019 fue la atención primaria la que salió a las huelgas reclamando más personal de manera más contundente, pero, por ejemplo, ahora cuando Osakidetza dice que le faltan profesionales, ahora ya también es el personal de enfermería en centros hospitalarios. Es decir, no es una cuestión que sea solo de la atención primaria, que sea solo de la atención hospitalaria o incluso que sea solo del periodo de verano, del periodo de las vacaciones. Es una cosa que prácticamente es crónica ya en Osakidetza, que viene de muy lejos, viene desde hace muchos años, que en todos esos años ninguna de las diferentes consejeros que han pasado han puesto ninguna medida estructural real
para ponerle fin, sabiendo, como decía antes, que conocen la media de edad de la plantilla, que es muy alta, que aumentan las jubilaciones, pero no se ha tomado ninguna medida de fondo para solucionarlo. ¿Qué sucede ahora? Pues que efectivamente ya no es solo personal facultativo, ya no es solo la primaria, ahora también es enfermería la que está en la situación más grave y en los hospitales. Con lo cual, pues bueno, lo que tenemos que demandar es que realmente no se pongan parches temporales, sino que se ataje esa cuestión de fondo y que entendemos que tiene que tener medidas ahora a corto plazo para pasar el verano, pero también hay que buscar medidas a medio y largo plazo que garanticen los profesionales suficientes. Me imagino cuál va a ser vuestra opinión como Comisiones Obreras Sanidad, pero para conocerla directamente, el traslado de cardiología del Hospital de Basurto al Hospital de Cruces. ¿Por qué y qué consecuencias va a tener esto? No es solo lo que digamos Comisiones Obreras, sino que realmente es una cuestión que primero la ciudadanía mayoritariamente se ha mostrado en contra y aparte de la ciudadanía los propios profesionales de cardiología, todas las jefaturas de servicio de la OSI Bilbao Basurto han dicho que tampoco están de acuerdo con este traslado. El propio personal de cardiología de Cruces está mostrando también su preocupación porque lo que ven es que se va a aumentar la carga de trabajo y no se aumenta en la misma proporción las y los profesionales que van a estar desempeñando ese servicio y por tanto lo que entendemos es que esto es claramente un empeoramiento del servicio, no porque, insisto, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque también lo dicen las propias profesionales. Y que Osakidetza o el Departamento de Salud o el Gobierno vasco tiene tendencia a, cuando se dan estas sobrecargas, derivar tareas a la sanidad privada. Entonces, bueno, pues puede ser, como apuntan muchos profesionales también, un inicio o una tendencia que continúa hacia la privatización de la sanidad pública. Y consecuencias en general para los ciudadanos, que somos todos, porque siempre en algún momento somos pacientes, o bien de la atención primaria o bien de la atención hospitalaria. ¿Con qué nos vamos a encontrar si tenemos que acudir a nuestro médico de cabecera o tenemos que ir a urgencias al hospital? Pues primero nos vamos a encontrar con listas de espera. Listas de espera que van aumentando, tiempos de espera que van aumentando. Esa cuestión que la consejera Sagardui vestía como el cambio cultural, realmente lo que está diciendo es no tener una red suficiente de profesionales y de centros en Osakidetza y que va a implicar más desplazamientos. Evidentemente, no todas las comarcas, no todos los pueblos pueden tener un hospital, pero pueden tener una red adecuada para hacer frente a las necesidades. Lo que nos están diciendo es que tenemos que renunciar a eso. Y entendemos que es muy grave que una consejera de salud diga que tenemos que cambiar de cultura en lugar de poner esas medidas estructurales que decíamos. La gente se va a encontrar también con cada vez más atención a distancia, menos actos presenciales y más actos mediante telecomunicaciones. Eso no solo es un empeoramiento, y así lo dicen también muchas profesionales, que no se puede hacer el mismo seguimiento, el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico cuando no hay una asistencia presencial, sino que además también supone una brecha de clase. Hay mucha gente que no tiene los medios, no tiene los conocimientos para tener una conversación adecuada mediante medios telemáticos, ¿no? Entonces, si no se pone remedio, lo que se está planteando es un cambio en el modelo de Osakidetza que demandábamos. No sé si así conocíamos, pero desde luego que demandábamos, que es la asistencia pública y de calidad. Y presencial. Lo de eso presencial. Sí, lo de las nuevas tecnologías, atención telefónica y demás estaba muy bien para la época de pandemia. Pero bueno, coincido con lo que acabas de decir. Lo que queremos es un contacto directo con el médico o, en su caso, con enfermera. Pero bueno, que nos expliquen qué nos ocurre. Todo tiene al final es verdad que las telecomunicaciones son una herramienta y habrá momentos en los que incluso puede ser beneficioso. Pero lo que no puede ser es que se tienda a que todo acto
sanitario médico acabe siendo teleasistencia. Hace unos cuantos años ya, cuando yo empezaba a tener responsabilidades en el sindicato, la campaña que existía por parte del personal facultativo era demandar 10 minutos de atención por cada paciente. Pues después de este tiempo, la mayoría siguen demandando ese tiempo, tener unos cupos adecuados, un número adecuado de pacientes. Entonces, por más que nos quieran vender que medidas como la atención telefónica, todo este tipo de cuestiones, suponen un avance, en realidad no son más que parches para cuestiones que vienen de fondo, como decía. ¿Tenéis la vista puesta en la reunión, en la mesa sectorial del próximo día 28, esta reunión que mantenéis con personal, me entiendo, del Departamento de Salud, con el Gobierno vasco, en definitiva? Tenemos efectivamente agendada ya la reunión de mesa sectorial para el próximo día 28, si no recuerdo mal. Efectivamente es con la Dirección de Recursos Humanos y posiblemente con la Dirección General de Osakidetza, pero si miramos hacia atrás y vemos cuál ha sido la voluntad de negociación de Osakidetza durante hace ya bastante tiempo, pues la verdad es que muchas esperanzas tampoco tenemos en esa mesa. La voluntad por la parte sindical, no solo por parte de comisiones obreras, sino por todos los sindicatos que ocupan la mesa sectorial, pues es la de entrar en esos problemas de fondo que decíamos, cuestiones que arrastramos de lejos, pero no sabemos si Osakidetza tendrá con la misma voluntad de solucionar los problemas. En cualquier caso, vosotros lleváis un orden del día ya con una serie de peticiones, ¿no? La mecánica de los últimos meses es que Osakidetza plantea un número de puntos para el orden del día, de cuestiones que quiere tratar, 3, 4, 5, depende un poco de cada momento, y a toda la parte sindical nos plantea nos pregunta qué 2 temas, a toda la parte sindical, es decir, no a cada sindicato, somos 6 en la mesa, sino a toda la parte sindical nos pide que le planteemos 2 temas para tratar en esa mesa sectorial. Nosotras hemos planteado desde hace meses las cuestiones que llevaron algunas de las cuestiones, porque teníamos muchas, que llevaron a las diferentes manifestaciones que han existido en Osakidetza en los últimos años ya. Y bueno, la respuesta suele ser que se incluyen los puntos en orden del día, pero que no tienen ninguna aportación que hacer, que no tienen una propuesta. Por ejemplo, con el complemento de hospitalización que estaban exigiendo en el Centro Vasco de Transfusiones, por ejemplo, con la reducción de los horarios en los centros de salud y en los puntos de atención continuada, que es una cuestión que queremos tratar y que Osakidetza dice que es una decisión, prácticamente que es una decisión tomada y que, bueno, pues que no tienen intención de cambiarlo. Entonces, como decía, pues bueno, desde luego no somos optimistas si nos remitimos a lo que hemos vivido hasta ahora. Ya para terminar, tenemos agosto ya llamando a nuestra puerta. ¿Va a haber más reducción o vamos a poder pensar que nos vamos a quedar tranquilos en lo que a atención sanitaria pública se refiere? No es una cuestión ya solo de agosto, sino que ya antes de agosto se dan las modificaciones de los horarios. Y ya no es solo que esto suceda en el periodo de verano, sino que ya esto viene del periodo de Navidad. Es decir, las Navidades pasadas ya nos comunicaron que como también existía este problema de personal en aquel momento, según Osakidetza fue por la falta por tener que hacer sustituciones de personal, ya en Navidad hubo una modificación de horarios y se acortaron los horarios en varios centros de salud. Eso se ha ido manteniendo con el tiempo y ahora llegamos al verano y efectivamente hay que recortar un poco más, ya no tanto en horarios, pero sí en presencia. Con lo cual, pues en esto ahora mismo, buenas noticias, tiene que ser la propia consejería la que diga que efectivamente va a poner más personal para esto. Si no, pues este verano no va a ser diferente a los anteriores. Íñigo Garduño, muchísimas gracias por toda esta información, mucha suerte con esas peticiones. Mejorar la salud pública es cosa de todos. Arratsaldeon, gracias. Gracias a vosotras. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Íñigo Garduño, el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras Euskadi. Antes de hacer una pequeñísima pausa de publicidad, porque todavía tenemos muchas cosas que contarles, una nota que nos han remitido desde el Ministerio de Interior, porque el martes, nos la han pasado hoy, viernes, hubo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bilbao por una urgencia médica de un pasajero. El vuelo efectuaba una ruta Marrakech con destino a Manchester. 3 patrullas de la Guardia Civil con 7 componentes auxiliaron al pasajero y establecieron un dispositivo de prevención contra posible inmigración ilegal. No fue el caso, ¿eh? El viajero fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cruces. Se cumplen 20 años de la implantación de los puntos SIGRE en las farmacias del País Vasco, donde se procede a la recogida y al reciclaje selectivo de los envases de los medicamentos procedentes de los domicilios. Esta efemérides, este aniversario, nos sirve de excusa para conocer más y mejor qué es SIGRE y la labor que vienen realizando, así como para hacer un balance del mismo. Lo vamos a hacer con el director general de SIGRE, con Juan Carlos Mampaso. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, pregunta obligada, ¿qué es SIGRE y cuántos agentes participan en él? Bueno, SIGRE es más por ley, es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada a iniciativa de la industria farmacéutica, pero que desde el primer momento ha contado con la colaboración de todas las farmacias y toda la distribución. Es lo que nosotros llamamos el mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico: laboratorios, farmacias y distribución. Esta misma mañana, desde SIGRE se ha hecho un balance de estos 20 años de existencia. ¿Qué es? Entiendo que positivo. Sí, la verdad que parece que fue ayer, ¿no? Hace 20 años, cuando empezamos con este sistema que era pionero, novedoso, no solo en España, sino prácticamente en Europa. En Francia se hacía algo y bueno, pues fue a consecuencia de una obligación que había para hacerse cargo todo el que envasaba algo, pues del envase generado, que ahí nace lo que vemos ahora del contenedor amarillo, el azul, y entonces fue el sector farmacéutico el que, para cumplir esta legislación del envase, pensó que era más importante lo que había dentro, en este caso en nuestros residuos de medicamentos y en los domicilios, porque la alternativa hace 20 años era vaciar ese medicamento caducado en el desagüe o en la basura. Y bueno, pues así nace este proyecto, que va más allá o fue más allá de lo que obligaba la legislación. Y bueno, hoy día, después de 20 años, se ha convertido en un hábito de reciclaje en todos los hogares y especialmente en el País Vasco, que bueno, van siempre en el pelotón de cabeza y además fue pionero el País Vasco en el reciclado y en la separación de este sistema. ¿En qué consiste todo el proceso? Nosotros, los ciudadanos, acudimos a la farmacia, depositamos en estos puntos SIGRE los medicamentos que nos sobran y a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Sí, importante decir que en todas las farmacias del País Vasco, las 837, hay un punto SIGRE, todos tenemos cerquita de casa. Hay que llevar, como decíamos, el medicamento, cuando revisas el botiquín, cada 3 o 4 meses, caducados, los que ya no sabes para qué se utilizan. Los envases vacíos, que es un poquito la asignatura pendiente. Cuando acabamos un medicamento, también es importante ese envase vacío del aerosol o nebulizador, del vial, del blister, el frasquito de jarabe, también llevarlo al punto SIGRE. Ahí en la farmacia, el distribuidor, el que nos lleva los medicamentos nuevos, que van a diario, un par de veces al día prácticamente, lo puede recoger, lo guarda en su almacén y ya es un gestor de residuos, ya autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, el que lo lleva de no solo una planta, porque tampoco industrialmente justifica la existencia de más, y en esa planta lo que hacemos, así resumiendo, es clasificar y separar lo que son los envases, material de envase, pues cartón, papel, plástico, para una vez descontaminado, reciclarlo, volverlo a utilizar, y todo lo que es medicamento, tanto líquido, pastoso como pomadas, sólido, grajeas, etcétera, todo eso no se puede reutilizar, eso está totalmente ya prohibido, y lo que hacemos es destruirlo, pero utilizándolo como combustible, bien en plantas cementeras, en el sector industrial, o bien en otras plantas para producir energía eléctrica, es decir, se aprovecha todo. No sé si hablar de cantidades aporta algo a la ciudadanía, es decir, pues durante estos 20 años
se han reciclado tantos kilos de medicamentos, se ha incrementado en los últimos años. Suelen ser cuestiones que se presentan en los balances, sí. Sí, además yo creo que las cifras siempre... Hoy hemos dado un dato así en la presentación de este 20 aniversario, tirando para atrás, pues en los últimos 10 años se ha crecido un 40% la recogida y la colaboración ciudadana. Y hemos llegado a una cifra que nosotros utilizamos gramos, porque si hablamos de vidrio, de neumáticos o de lavadoras, se utilizan kilos o toneladas. Nosotros en Europa, para comparar, utilizamos gramos y entonces ha llegado a una cifra que son, en País Vasco, son 103 gramos por habitante al año. Y eso está por encima unos 4 puntos de la media estatal, que está en 99, y estamos en la media alta europea, o sea que las cifras son bastante buenas, ¿no?, por decirlo así. Yo no sé si se habrá presentado también el balance por territorios, es decir, Vizcaya se comporta mejor que Álava o Guipúzcoa o al revés. Bueno, en este caso sí, la verdad que Vizcaya y Guipúzcoa van un poquito por encima de Álava, y lo que decía antes, pues es sobre todo, tenemos los datos por comunidades autónomas porque lo tenemos que rendir, bueno, que no hay cuentas de todo tipo, ¿no?, pero ante el gobierno vasco, y como decíamos, pues están siempre en el pelotón de cabeza y por encima, o bastante por encima de la media estatal, y lo que sí lidera es el ratio de kilos, ya no por habitante, sino por farmacia. Sí. Estamos cerca de los 25 kilos al mes por farmacia, y ahí sí que ocupa el número 1 el País Vasco. ¿Hay futuro? ¿Queda evolución? ¿O ya está hecho todo lo que se podía hacer? No, siempre hay futuro, además ahí siempre hay que estar... Bueno, yo siempre, aunque hemos dado una cifra muy alta, ¿no?, del 85% de los hogares que reciclan, pero bueno, hay que seguir insistiendo para evitar eso, que acabe en el desagüe, en la basura, porque la contaminación por fármacos es un tema delicado e importante. Queremos también mejorar la calidad de las fracciones y de lo que reciclamos para reciclar cada vez mejor. Y luego, desde el punto de vista sanitario, ¿no?, creo que es importante, porque este es un sistema que está muy ligado al medio ambiente, autorizados por la Viceconsejería del Medio Ambiente, pero nosotros utilizamos el binomio salud y medio ambiente. Y en el tema salud, para evitar que se acumule o que haya muchos restos de medicación en SIGRE, pues sí falta una labor también de concienciación en cumplir los tratamientos, porque hay un alto grado de incumplimiento, no automedicarse, ese tipo de mensajes, revisar el botiquín periódicamente, no consumir medicamentos caducados o en mal estado. En el tema sanitario también hay un reto, y en el medioambiental quizá lo que decía antes, que es llevar también lo que se llama, los envases vacíos de los medicamentos para mejorar todavía la calidad del reciclaje. Efectivamente, ese es apartado que no conocíamos, ¿eh? De todas formas, el papel de los farmacéuticos ha sido muy importante en la pandemia, y nos hemos olvidado de que en este aspecto, en el del reciclaje de los medicamentos, también ellos son los agentes más activos. Sí, la verdad que es que la farmacia para nosotros es el pilar, o uno de los pilares de nuestro sistema, porque es la cara visible ante el ciudadano. Siempre decimos eso, claro, un contenedor desde el punto SIGRE nuestro, pues no puede estar en la calle o en el portal de casa. El medicamento es delicado, puede haber un tráfico ilícito, un mal uso de ello. Entonces, claro, tenemos un establecimiento sanitario con la custodia de un profesional que está al lado del contenedor, por decirlo así, y que encima asesora al ciudadano no solo en qué puede llevar o no al punto SIGRE, sino le ayuda a revisar el botiquín y le puede dar consejos sanitarios sobre automedicación. Entonces, bueno, que la farmacia es fundamental, todos tenemos una farmacia cerca, confiamos en el farmacéutico y, como digo, pues es fundamental, y de aquí pues ya quiero agradecer su total y desinteresada colaboración. Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado, por estos 20 años de existencia de SIGRE. Te dejamos, que estás muy solicitado, ¿eh? Estamos viendo que está continuamente sonando el teléfono. A lo dicho, muchísimas gracias por la labor realizada. Un abrazo muy fuerte. Juan Carlos Mampaso, que es el director general de SIGRE, que esta misma mañana en Bilbao presentaban los datos, los resultados y la evolución de estos puntos. Vamos a finalizar el programa de hoy, el de esta semana también. Lo vamos a hacer con unas imágenes y una cita que tenemos para este sábado, Día de los Montes Bocineros, 24 de septiembre.
nos vamos al Monte Gorbea el sábado a la mañana para participar en un evento que es algo así como lo que van a ver en estas imágenes. Nos despedimos, disfruten, agur.